del discipulado. Pero ustedes tienen una hoja blanca que dice la Gran Comisión. Quiero partir de ahí quiero partir. Quiero partir de ahí. Lo que yo voy a escribir es lo que ya está aquí en esta hoja para poder explicarlo. Usted ya no lo va a escribir, usted ya lo tiene ahí. Amén. Yo me tomé el tiempo de que usted lo tenga ahí, lo que yo voy a poner, ¿ya? ¿Y por qué la Gran Comisión? ¿Por qué la Gran Comisión? ¿Por qué la Gran Comisión? Porque al hablar de discipulado, tiene que ver mucho con esto de la Gran Comisión. Amén. Y voy a tratar de hacerlo de la mejor forma, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Ahí sentaditos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos que a través de la obra gloriosa de tu Espíritu Santo, Señor, en esta noche tú seas el maestro. Que tú nos enseñes, Señor amado. Queremos aprender, que nada impida que podamos recibir lo que tú quieres. Señor. Empezar con eso, y según la hojita que tiene. Iglesia. Iglesia es, o se define también como congregados. Amén. Tengo que explicar esto para llegar a lo que quiero. Congregados. Cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de los congregados, no hablamos de este lugar. Aleluya, amén. ¿Se acuerdan que en cierta ocasión Jesús le dijo que este lugar sería llamado ¿cómo? Casa de oración, eso es. Amén. ¿Ya? Pero la iglesia son los congregados, o sea, somos nosotros. Amén. ¿Estamos bien ahí? Amén. 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 Ya. Ahora, hermanos amados, esto de la iglesia también ha tomado diferentes nombres. Acordémonos de algunos. A veces también nos dicen que somos siervos, ¿sí o no? Amén. Alguien más que se acuerde otro nombre en la iglesia. También le dice que somos la esposa de ¿quién? Cordero. Del Cordero. Esposa. ¿Ya? También nos dicen a muchos ministros. Bueno, etcétera. Usted va a notar que cada uno de estos conceptos define algo. Y aquí le vamos a sumar el que vamos a tratar nosotros. También nos dicen discípulos. Pero cada uno de estos nombres define un concepto. Escuche, y cuando digo define un concepto, me estoy refiriendo de que si yo digo que soy un ministro del Señor, yo estoy diciendo algo. Si yo digo que soy la esposa del Cordero, yo estoy definiendo algo. Y si yo digo que soy un siervo del Señor, yo estoy definiendo algo, estoy dando a entender algo. Amén. Una de las cosas que en el día de hoy hay mucha gente que está tomando el cristianismo, yo digo esto, perdónenme, solamente obsérvenlo, mírenlo. Ya parecemos católicos. Aleluya. Ya parece que los católicos no dicen que como ya somos primos o hermanos, no dicen. Y jamás seremos nada para ellos. Porque ellos adoran imágenes. Nosotros no adoramos imágenes. Nada de eso. Pero ellos nos están viendo de esa manera. Hermanos amados, ¿por qué digo esto? Porque hay muchos que no definen su situación. Hay mucha gente que se entrega a Cristo, levanta la mano y viene a la iglesia. Y es iglesia del Señor, o sea, es uno más de los congregados que se reúnen. Pero la pregunta es, ¿solamente es eso lo que define mi posición como creyente? ¿O hay algo más que tengo que saber? ¿O necesitamos urgentemente saber? Aleluya, amén. A su nombre. Gloria a Dios. Yo soy iglesia, o sea, soy un congregado. Y hay otros nombres, y aquí tal vez nos faltan más nombres. Y entre ellos está el discípulo. También nos conocen como los discípulos del Señor. Discípulos del Señor. Y en este tema es el que vamos a trabajar muchísimo, en los de discípulos. Ahora, la iglesia
tiene 3 tareas a conocer. Es necesario que explique esto para lo que voy a enseñar, porque hay cosas que son muy elementales saberlas. La iglesia tiene 3 cosas a saber, que todos nosotros las debemos de conocer, saberlas, porque estamos aquí, necesitamos saber. Una de ellas, la iglesia, dice que Jesús le dijo, id y predicad el evangelio. Amén. Evangelio. Id y predicad el evangelio. Este trabajo es fuera de la iglesia. Fuera. Usted ya lo tiene ahí. Tal vez yo no lo ponga igual, pero usted ya lo tiene ahí. Usted ahí dice, id y predicar. Fuera, dar lo que por gracia recibe. Amén. Ya usted tiene ahí un pensamiento más completo. Y el otro es ir y hacer discípulos. Este trabajo es dentro de la iglesia, aquí adentro, dentro de la iglesia. Y ahí hay un tercero, dice enseñándoles. Enseñándoles que guarden lo que el Señor les había, que guarden lo enseñado. Enseñado. Amén. 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 Hermanos amados, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús, escuchen, cuando nosotros nos entregamos a Cristo Jesús y entramos a formar parte de esa iglesia, de esos congregados, si hay algo que debemos de tener bien en claro es el hecho de que a nosotros nos predicaron el evangelio, nos predicaron, y el Señor dejó una orden de ir y predicar el evangelio. No solamente yo lo recibí, sino que ahora me toca a mí hacer la misma función. Yo tengo que salir luego y hacer discípulos. Cuando yo entro a la iglesia, comienzan conmigo a hacer un proceso de enseñanza. Me comienzan a preparar, a capacitar. ¿Por qué? Porque yo soy un discípulo. Ya vamos a ver esa cuestión. Este trabajo es dentro de la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, debo de entender que hay un trabajo que hay que hacer afuera y hay un trabajo que se hace adentro. Y todo está basado en que ellos tienen que guardar las cosas que se les ha enseñado. Amén. No pueden cambiar. Jamás van a cambiar. Jamás. El gran problema del día de hoy es que hay mucha gente que no entiende la posición que tiene. No la entiende. ¿Cuánto cuesta a veces decir a los hermanos, vamos a trabajar, vamos a servirle a Dios, vamos a hacer algo? Ellos se han conformado solamente con ser iglesia, con estar congregado. No está malo, pero no es todo. No es todo. Hay mucho más que uno tiene que aprender. Hay mucho más cosas que uno tiene que saber. Aleluya. Es elemental esto. Si no, nosotros estamos perdiendo brújula. No tenemos el camino correcto de lo que Dios quiere. No estoy diciendo que estamos perdidos, no. Sino que estoy hablando en dirección a la posición que nosotros tenemos en el reino de nuestro Dios. Dios nos llamó, nos eligió, nos dio la salvación. Ahora estamos aprendiendo dentro de la iglesia. Estamos siendo capacitados, estamos siendo instruidos, enseñados. Y algo elemental, lo que nosotros hemos aprendido viene desde Jesús. Amén. En las iglesias, en el día de hoy, no se habla mucho del llamado discípulo o discipulado. ¿Por qué no se habla mucho?
Porque parece que solamente la situación es que se llene la iglesia. Y cuando usted presiona a las personas para que le sirvan, no lo quieren hacer. No quieren. Usted mira el sinnúmero de dificultades que ponen. No lo quieren hacer. Pero la iglesia tiene 3 cosas que hacer. La una es predicar, la otra es hacer discípulos y la otra es guarden lo que ustedes les han enseñado. Esto es elemental. Toda iglesia tiene este trabajo. Aquí están aprendiendo, capacitándose. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me capacitan? ¿Por qué yo aprendo? Por eso es que el papel dice que cuando salimos afuera, salimos a dar de gracia lo que por gracia estamos recibiendo. Nos están enseñando, discipulando dentro, enseñándonos muchas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué nos enseñan? ¿Por qué nos enseñan? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer con lo que nos enseñan? Hermanos amados, es para luego salir. Nos enseñan, nos capacitan, luego tenemos que salir. Por eso esto yo le he puesto a la hoja la gran comisión. Esta gran comisión, esta gran comisión fueron las palabras últimas que Jesús dijo cuando iba a ser levantado. Amén. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Imagínense para que llegue aquí el evangelio a Pablo Arena. ¿Qué nomás habrá tenido que pasar que nosotros no lo sabemos y conocemos? Aquí llegó el evangelio. Dios tuvo que utilizar a alguien. ¿Qué camino, qué recorrido habrá Dios utilizado para que el evangelio llegue aquí? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para que el evangelio siga corriendo en otros lugares? ¿Por qué? Porque esta es la gran comisión. Hay que predicar, hay que hacer discípulos y hay que guardar lo que nos han enseñado. Esto nos puede cambiar. Amén. Amén. Repito, 3 cosas son esenciales en la vida de la iglesia y las estamos haciendo siempre. ¿Cuál es? La de ir y predicar. Eso la iglesia tiene que verse comprometida. Es parte del trabajo que Dios quiere. No podemos estar encerrados en estas 4 paredes. Hay que salir a predicar. Hay que ver qué podemos hacer. Usted ve que el mundo de hoy, el mundo cristiano, que célula, que campaña, que eres libre, que van a los hospitales. Bueno, ¿por qué? Porque eso el Señor lo dijo en la gran comisión antes de ser levantado. Vayan y prediquen, hagan discípulos. El hacer discípulos es mantener la obra de Dios, es mantener el plan divino de nuestro Dios. Eso se hace aquí adentro, aquí se trabaja, se va formando. A mí me están capacitando para algo. Dios un día me va a llamar, Dios un día me va a elegir, Dios me va a coger para algo. Entonces Él me está preparando. Yo no soy simplemente un congregado, yo no soy simplemente iglesia del Señor, yo soy un discípulo del Señor. Ya vamos a ver qué es eso. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo diría, después que ya veamos todo, lo que más el Señor quiere es discípulos. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Usted tiene que pensar que está aquí y está aprendiendo. Se está capacitando. No está simplemente viniendo por venir. No. Nosotros con los jóvenes en la iglesia tenemos una lucha. Yo creo que ya lo he contado aquí. La mayoría de los jóvenes que tenemos en la iglesia son muchachos que nacieron en el evangelio. La mayoría. Y estos muchachos van a la iglesia, pero son medios inquietos. Es como que, si usted le pregunta, ¿y por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué eres hermano? Y él le dice, bueno, mi papá y mi mamá son evangélicos, yo también vengo a la iglesia. Pero ese no es el asunto. Cuando eso piensa, yo me siento incómodo. Porque si usted le pregunta a un católico, a un hijo de un católico, que por qué va a misa, por qué va a la iglesia, y él le va a decir, porque mi papá y mi mamá son católicos. No. Y tenemos un problema que a estos muchachos, de alguna manera, de alguna situación, ellos necesitan una experiencia con Dios, para que ellos ya no digan, es porque mi papá y mi mamá son evangélicos. No.
Yo ahora he tenido una experiencia con Dios. Por eso le sirvo y le sigo al Señor. Y me pasó a mí mismo con Belén. Porque nosotros en la mesa estábamos comiendo y nosotros hablábamos que el Señor nos bendijo, que el Señor esto. Y Belén dijo, ¿y por qué todo Dios? Yo dejé mi plato de comida y le expliqué a Belén. Tú dices eso porque no has tenido una experiencia con Dios. Pero el día que tú tengas una experiencia con Dios, vas a saber quién es Dios y vas a hablar igualito que nosotros. Porque tú no has tenido esa experiencia, tú no sabes. Y es un problema cuando la iglesia no entiende la posición que tiene. Tenemos gente, me perdonan si oyen alguna expresión muy fuerte, tenemos gente vaga que no hace nada, están sentados solamente en la iglesia. O vienen porque vienen los demás. No, nosotros tenemos un propósito. Hermanos, si nosotros logramos entender lo que el Señor nos pide, hermanos, van a pasar grandes cosas en torno a nuestras vidas. Gloria a Dios. Porque estamos entendiendo la posición que tenemos. Amén. A su nombre. Dale un aplauso a mi Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Discipulado. ¿Alguna pregunta me la dicen? Discipulado. Discipulado. Y mientras yo preparaba esto, miren que uno a veces tiene tiempo predicando, pero cuando uno nuevamente ve ciertas cosas, uno se da cuenta que es una realidad. Necesitamos en nuestra iglesia no solamente creyentes que han creído, porque un creyente también, son los nombres que se les va dando. Creyente, también es un creyente. ¿Qué eres tú? Un creyente. Diferentes nombres tiene seminario, creyente, atalayas, etc. El Señor no solamente quiere creyentes, Él quiere discípulos. Ya vamos a ver por qué es importante un discípulo, que entiendan que son discípulos. Bendito sea Dios. Un discípulo es alguien que es asesorado, enseñado. Usted ya tiene ahí, yo lo estoy poniendo. Es instruido, es capacitado. ¿Qué más podríamos poner? ¿Qué están haciendo aquí con los hermanos? Si son discípulos, se les está enseñando, se les está instruyendo, se les da instrucciones, se les está capacitando. Pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos amados? ¿Por qué? ¿Para qué? Todo esto que se hace en el discipulado con alguien, tiene una razón de ser. A su nombre. Hermano, tiene una razón de ser. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se instruye? ¿Por qué se capacita? ¿Por qué? Este es un trabajo que se lo hace dentro. En la gran comisión le dijo, vaya, hagan discípulos. El discípulo no nace, el discípulo se hace, se forma. Recibe formación. Recibe formación. Usted es, y debe entenderlo así, un discípulo del Señor. Y todavía no lo hemos dicho todo. Un discípulo. A mí me están asesorando, enseñando, instruyendo, capacitando. Me están dando formación. Pero todo esto tiene que tener una razón de ser. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están haciendo? Fue la orden del Señor. Vaya, hagan discípulos. Y enséñele a guardar lo que se le enseñó. Todo lo que nosotros estamos recibiendo en este camino de preparación, tenemos que guardarlo. ¿Por qué? Porque un día Dios me va a llamar, Dios me va a utilizar. Él me va a usar en alguna área de la obra de Dios, del reino de Dios. Y yo debo de ser una persona que lo que he sido enseñado, yo lo voy a transmitir. Amén. Yo lo voy a dar. Eso debe de estar bien claro en mi vida. Yo no estoy aquí religiosamente, no. Yo aquí estoy preparándome, capacitando. Si otros no lo entienden, allá ellos. Pero yo sí quiero entenderlo, porque yo le quiero servir a Dios.
El otro día tuvimos que dejar la casa sola. David se fue para una iglesia y yo salí para otra iglesia. Y mientras yo viajaba, porque ella me llamó y me dijo, me voy y voy a estar 2 días allá. Yo sé 2 días, yo dije, yo predico y me regreso. Y yo tengo que cocinarle a los muchachos, ganarle el café de mañana, atenderlos. Eso se me hacía difícil. Pero yo no le puedo decir no, pues. ¿No ve que Dios la llamó a ella? Ella también predica y le sirve a Dios. Amén. Y ella me ha dicho, si yo no le sirvo a Dios, yo me muero. Yo hago todo eso, pero yo me muero porque el Señor me llamó a mí. Yo pensaba en esa situación, ahorita me acordé. O sea, Dios llegó un momento, hermanos amados, que todo lo que Él nos ha enseñado, nosotros lo vamos a tener que entregar, que dar. Imagínense si esos 12 hombres que escogió el Señor no hubiesen transmitido lo que ellos aprendieron, el Evangelio nunca hubiese llegado a todo el mundo. Amén. Jamás. Si nosotros queremos ver mayor gloria en este lugar y ver que este pueblo de aquí venga a los pies de Cristo, Dios va a utilizar, hermano, a nadie más aquí, sino a nosotros. Amén. Nosotros vamos a ser el medio, de alguna manera, de alguna forma. Dios va a utilizar algo, Dios va a hacer algo para que esa gente entienda lo que Jesús dijo, el Evangelio. Pero tiene que usar un canal, un medio. ¿Quiénes son? Los discípulos. Amén. Estos discípulos que se están preparando, le están dando instrucciones, capacitando. ¿Cuántos años estuvo Jesús con los discípulos? 3 años y medio. 3 años y medio y se hemos entendido. 3 años con quién estuvieron, con el maestro. El maestro. 3 años y medio estuvieron con él. Le llamaron los discípulos del Señor. El Señor, el maestro, les dio todo esto, les dio instrucciones, los capacitó, les dijo lo que tenían que hacer. Pero en esos 3 años y medio, cuando Él les entregó, y en la gran comisión al final les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Gloria a Dios. A todas las naciones. Hermanos amados, el Señor necesita discípulos. Si sí, somos iglesias del Señor o congregados, pero el Señor dijo que hay que hacer discípulos. Dentro de la iglesia se están formando discípulos. Ya vamos a ver, conforme avancemos, por qué somos discípulos. Bendito sea Dios. Amén. ¿Por qué somos discípulos? Hay unas hermanitas ancianas en la iglesia y ellas cuando algún trabajo no pueden salir, pero ellas han dicho, cuando sea alguna cosa que tiene que ver con arreglo de la iglesia, que lavar algo de la iglesia, que cocinar algo en la iglesia, le han dicho a Tabita, y Tabita me lo dice, ellas quieren hacerlo, porque no pueden salir. Muchas de ellas no tienen a veces dinero tampoco para viajar. Entonces ellas dicen, por lo menos queremos servirle al Señor haciendo esto. Gloria a Dios. Otras veces limpian los servicios. Bueno, algo se las ve haciendo. ¿Sabe por qué? Porque ellas han entendido que Dios las llamó a servirle. Y que lo que ellos hagan dentro de la iglesia están sirviéndole al Señor. Ellas escuchan que hay que servirle al Señor. Ellos escuchan que Dios las ha llamado para servirle. Entonces, aquí estoy yo para servirle al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. En esto del discipulado, debe entenderse, hermanos amados, que trabajan los apóstoles, los profetas, eso está en la hoja, usted ya lo tiene en la hoja. Profeta, evangelista, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, ¿y cuál es tu hermano? Maestros. Maestros. Maestro. Amén. Amén. Maestro. Aquí han venido algunos hombres de Dios y cada uno que ha predicado no ha venido a contentar a la iglesia,
ha venido con un mensaje. Y ese mensaje que este hombre de Dios o esta mujer de Dios ha traído va en beneficio de mi vida, para prepararme, para capacitarme. Por eso es que cuando se habla de discipulado, los dones y el ministerio de estos hombres que Dios les ha dado, trabaja en ese discipulado. Amén. Usted oye un mensaje de alguien, ese mensaje, si tiene algo que trae, que habla a mi vida, me forma, me capacita, me enseña. Yo no puedo rechazarlo, no. El Señor edifica su iglesia con los ministerios. Eso dice Efesios 4:11. Después lo vamos a ir viendo, y ahí tiene apuntado algo. Él constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar los discípulos. Perfeccionar. De perfeccionar a los discípulos, que también se lo conoce como el cuerpo de Cristo. De Cristo. De Cristo. Se lo conoce como el cuerpo de Cristo. Miren, los ministerios, y después le voy a explicar por qué es necesario poner todo esto. Alguien diría, no solamente del pastor, no. Todos ellos nutren a este cuerpo de Cristo. Y hablando de discipulado, el discípulo aprende de todos ellos. Amén. Pero hay una razón de ser. ¿Por qué? ¿Para qué? El que tiene mayores recursos es el que mejor puede salir adelante. Entre más yo aprenda, entre más me enseñen, entre más escuche palabras, entre más hombres de Dios me enseñen, yo soy beneficiado. ¿Por qué? Porque me están preparando, me están instruyendo, me están capacitando, me están enseñando, me están asesorando. Este va a ser un buen discípulo. Amén. 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 ¿Sí me entienden? Es una bendición cuando en una iglesia hay enseñanza y hay formación. Gloria a Dios. Amén. En antes leyeron un pasaje y hay una cita que a mí me encanta, me gusta. Hablando sobre el sacerdocio, el gran sumo sacerdote, y dice que nadie puede tomar esta honra sino aquel que es llamado. Nadie puede tomar esta honra sino aquel que es llamado. Amén. Hermano, es una bendición servirle a Dios. Gloria a Dios. Y cuando Dios a usted le da un ministerio, cualquiera que ella sea, o cualquier forma de servicio, o ministerio, porque se puede pensar que solamente se puede ser esto, no. Dios lo puede levantar a cualquiera, como alguien que sea un coordinador de campaña, que sea alguien que programe ayuno, vigilia. Dentro de la iglesia hay tanto trabajo. Dios nos está preparando para eso precisamente. Sí, bueno, Dios no ha permitido que yo tenga uno de estos ministerios, pero me ha capacitado, yo estoy capacitado para trabajar dentro de la obra de Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Hermanos amados, es una honra servirle al Señor. Y cuando Él llama, Él nos va a capacitar. ¿Y a quiénes va a utilizar? A los ministerios, con sus dones, su talento y su ministerio, para formar al cuerpo de Cristo. Eso dice Efesios 4:11. Él los constituye a fin de perfeccionar. Perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Para qué los perfeccionan a los santos, a estos discípulos? ¿Por qué son perfeccionados los discípulos? Para la obra del ministerio. Esto es como un ciclo, es un proceso. Dios te llama y te salva. Una vez que ya Dios te llama, tú entras a la iglesia. En la iglesia vas a ser perfeccionado. ¿Para qué? Para servirle a Dios. Perfeccionado para la obra. Para la obra. Esa obra puede ser una iglesia o puede ser un ministerio. Y luego tú entras
a trabajar perfeccionando a otros. A otros. Comienza con un llamado, luego te perfeccionas o eres discípulo, y luego que eres discípulo, el Señor te llama a la obra, a que estés en una iglesia o desempeñes un trabajo o un ministerio. Y luego que tienes ese ministerio, te da la responsabilidad, así como dice Efesios 4:11, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos son la iglesia. Los santos. Santos es otro nombre que le dan. Santos. Santos o la iglesia o los discípulos. ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Para qué tienen que ser perfeccionados estos discípulos? Para lo mismo. Es un ciclo. Son salvos. Ellos predican, ganan alma, comienzan a discipular, el Señor los llama, es así, es un ciclo. Eso se viene dando, hermano, hasta el día que Cristo venga. Amén. Usted un día sale de aquí, va a una iglesia, le va a servir a Dios, y usted va a hacer el mismo trabajo, predicar y enseñar lo que le han enseñado. No es que usted se va a quedar estático ahí, no, usted va a hacer lo que ya el Señor le pide, predicar afuera y enseñar adentro, haciendo discípulos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para el llamado del Señor. Gloria a Dios. Si ese ciclo lo lograron entender mucha gente, en la iglesia no hay gente vaga. Cual más quiere servirle a Dios, donde esté trabajando, le está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llamó a servirle. Amén. A su nombre. Y no importa, hermano, si usted no tiene un ministerio, en la iglesia siempre hay algo que hacer. En la iglesia Dios me va a poner en algo. Yo a veces tengo una guerra con muchos hermanos, porque hay descuido. Y estoy por reunirme con la maestra de escuela dominical. A veces van y a veces no van. Y como Tabita está encargada, a veces Tabita no les llama la atención. Y yo ya cogí el otro día una y le dije, pero así se la dije clarita. Si tú no quieres ya servirle al Señor, o si no quieres trabajar con los niños, dime. Yo le digo a cualquier hermano y lo voy a poner ahí. Amén. No vienes a los cultos, vienes solamente el día viernes. Y entonces se acabó eso. Tú vienes más días a culto, no te vas a quedar en la casa. Porque a cada maestro le toca el día sábado un lunch. Este sábado le tocó al uno, la otra semana le toca al otro. Ellos le tienen que dar el lunch a los niños. Ellos, el maestro, ¿cómo? Él verá cómo lo hacen. Pero se puede ver que ellos aman a esos niños. Es una forma de servir. Alguien diría a los niños, esos niños, si son educados, instruidos, capacitados, a esos niños van a ir creciendo. Y esos niños serán los futuros miembros de la iglesia. Tal vez uno los ve sin importancia, que molestan. No, esos niños, Dios los llamó, tiene un plan para esos niños, porque son hijos de creyentes que nacieron con un propósito divino. No vinieron al mundo simplemente por un deseo humano, no. Esos niños vinieron al mundo con un propósito divino, como Jesús, como Sansón, como Juan el Bautista. Amén. Dios. Amén. Así es. Los discípulos, los ministerios, los asesoran, le enseñan, los instruyen, los capacitan, los forman, los perfeccionan. Gloria a Dios. Estos hombres trabajan en el discipulado. Téngalo presente. Usted aquí está aprendiendo. ¿Para qué? Por eso que cuando el Señor lo llama aquí a hacer algo para Él, hágalo, porque usted es un discípulo. No es solamente iglesia, un congregado más, no. Aquí usted se está preparando y Dios lo va a utilizar aquí o donde lo lleve, dentro o fuera de la iglesia. Gloria A su nombre. Gloria a Dios. Yo cuando salí de la empresa, yo tenía 3 de comisariato, tenía mi sueldo de la semana. Y cuando dejé la empresa, no tenía nada. Eran 5 hermanitos. Y yo hice algunas cosas para poder equilibrar la economía de la iglesia y salir adelante. Pasaron los años. Yo ahora dependo de Dios. Y si alguien a mí me viene a decir a mí que tú siendo un siervo de Dios te mueres de hambre, mentira del diablo.
Aleluya. Mentira del diablo. Porque cuando un hombre es de Dios y un hombre le sirve a Dios, Dios te va a honrar y te va a dar muchas cosas. No te va a dejar morir de hambre. Él te va a dar el pan nuestro de cada día. Gloria a Dios. Y a mí que me lo digan, yo que vengo desde abajo, no ahora que está la iglesia, desde abajo cuando no teníamos nada, nada. Yo aprendí que Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Bendito sea Dios. Por eso para mí el hecho de haber conocido a Cristo a temprana edad y haber escuchado tanta palabra, tantos mensajes de tantos hombres de Dios, me ayudó muchísimo. Aleluya. Me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo. Gloria a Dios. Hermanos amados, un discípulo se hace esto conmigo. Los ministerios, profesión. Voy a poner algo más. Le decían ante el pastor que cuando se habla de discipulado, muchos parece que la idea no la tienen clara. Entonces, una vez yo enseñando, el Señor me hizo ver de esta manera. Escuchen lo que voy a decir. El Señor me hizo ver de esta manera. Que cuando nosotros hablamos de discipulado, hay discipulado doctrinario. Hay discipulado para servir. Y hay discipulado para ministerio. Explíquenos, pastor, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando usted me hablan, vamos a discipular la iglesia, vamos a discipular a los hermanos, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué? Porque si discipular es enseñar, es instruir, es capacitar, es formar y perfeccionar a los santos o a la iglesia, estos discípulos, ¿qué le vamos a enseñar? Es más, yo le decía al pastor delante que nosotros toda nuestra vida vamos a ser siempre discipulados. Amén. Porque siempre vamos a estar aprendiendo y siendo enseñados por alguien y también por Dios. Amén. Discipulado doctrinario. A veces nosotros estamos siendo enseñados, asesorados, instruidos, capacitados, perfeccionados en doctrina. Yo aprendo sobre el cielo, el infierno, aprendo la doctrina, fundamentos de fe. Doctrina. Yo estoy enseñando y discipulando, instruyendo en doctrina. Amén. Otras veces yo estoy siendo discipulado o enseñando en servir. Servir. O sea, cuando hablamos de servir es cómo se hace. Cómo se hace. Gloria a Dios. Al discípulo hay que formarlo. Hacer es formar. Hay que capacitar. Todo esto que hemos puesto aquí tiene que ver con hacer. Cuando dijo el Señor, y es una orden, no es que si quiero, si puedo, si tengo ganas, no, hay que hacer discípulos. Por eso es que ellos tienen que tener en claro esta figura, que no son congregados simplemente. Entonces se viene a la iglesia, me voy a la casa, vengo al culto a la casa. No, usted está aprendiendo. ¿Para qué está aprendiendo? ¿Por qué se está capacitando? Usted tiene que entender que es un discípulo. Al discípulo se hace todo esto. Una vez se está aprendiendo doctrina, los están discipulando doctrina, otras veces le están discipulando el servir. O sea, ¿cómo se hace? Usted va a predicar, cómo lo tiene que hacer, de qué manera lo tiene que hacer, le van a enseñar. Eso es discipulado, porque discipular es formar, asesorar, instruir, perfeccionar. Y discipular para ministerio. A veces nos tienen que enseñar a nosotros muchas cosas ya más allá. Gloria a Dios. A veces yo represento de esta manera. El primer escalón se llama doctrina. El segundo se llama servir. Y el tercero se llama ministerio. ¿Cómo puede alguien
dar un salto de aquí a acá. Si no ha sido adoctrinado, no le han enseñado cómo servir y ya tiene un ministerio. Entonces aquí hay vacíos. Y cuando hay esos vacíos, es lo que yo le digo a veces que hay que asesorar, enseñarles. ¿Por qué? Porque todo esto nos ayuda en nuestra vida cristiana, en nuestra trayectoria. ¿Acaso yo lo que sé lo aprendí de la noche a la mañana? No. Ha sido en estos 35 años que no he aprendido, que el Señor me ha enseñado, que he visto. Eso me ha ayudado a mí para poder ayudar a otros, enseñar a otros. Hermanos amados, el discípulo tiene que conocer doctrina, tiene que saber cómo se hace a servir. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo a los discípulos, no se vayan por camino de samaritano, donde les abren la puerta, entren y digan paz a vosotros, donde no lo reciban, sacudan los pies? Le dio instrucciones, ¿qué tengo que hacer? No lleven cinto, otra vez se le dijo que lleven cinto. Los instruyó, él los instruyó. Amén. Su maestro, que tuvo 3 años y medio, les dio reglas, normas, instrucciones a ellos, los capacitó. 3 años y medio. Gloria a Dios. Hermano, el discipulado, para su mayor comprensión, yo lo digo de esta manera. Pero siempre estamos siendo discipulados. Siempre, escúcheme, siempre estamos siendo enseñados, instruidos, capacitados para un propósito divino. Amén. Amén. Jamás debemos nosotros de rechazar las enseñanzas. Jamás. Hay que tener cuidado, sí, con lo que nos enseñan. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo en la gran comisión, cuando fue a ascender, enséñele las cosas que yo les he enseñado. Amén. Y estaré con ustedes hasta el fin. Pero desde lo que se enseñó, desde lo que enseñó Cristo, hasta ahora, todo este tiempo que hemos llegado, cómo se ha ido cambiando muchas cosas aquí. Y estamos en un momento que se llama la apostasía. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué la apostasía? ¿Por qué? Porque no se ha guardado lo que el Señor enseñó. No, los hombres han venido cambiando el evangelio, como dice Gálatas. No es que hay otro evangelio, no, sino que muchos lo quieren confundir, lo quieren perturbar. Pero sea anatema, dice, maldito el que predica otro evangelio. Amén. Maldito. Desde que él dijo, enséñenme que ellos guarden las cosas que les he enseñado. Hermano, está distorsionado. Por eso es que nosotros, si hay algo que tenemos que cuidarnos muchísimo, es en guardar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En guardar la palabra del Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algunas citas en esto del discipulado, hay algunas citas. Hay algunas citas. La primera es en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Gloria a Dios. Mire lo que dice ahí. Y viendo la hoja, ahí hay una cita, Mateo 28:20. En cuanto a la doctrina, hermanos, nosotros tenemos que guardar la doctrina que nos han enseñado, no la podemos cambiar. Amén. Un discípulo tiene que ser fiel a lo que le han enseñado. Por eso Jesús en la gran comisión le dijo, enseñándoles que guarden las cosas, que guarden, guardar es retener, así fiel como te lo han enseñado. No lo puedes cambiar, no lo pueden adulterar, peor como está la apostasía hoy. Dicen una cosa que la Biblia no lo dice, enseñan una cosa que la Biblia no lo enseña. Entonces uno tiene que, cuando se habla de guardar, ser fiel a lo que te han enseñado. Fiel. Y aquí el Señor le dice, enseñándoles que guarden
todas las cosas que les he mandado. Amén. Amén. Guarda. Gloria a Dios. Un discípulo está aprendiendo doctrina y lo que usted está aprendiendo no lo cambie. Si usted oye algo por allá, tenga mucho cuidado. Hoy, con esto del internet y todas esas cosas, hay mensajes que se bajan, que se escuchan, pero no todo lo que se escucha es bueno, tenga mucho cuidado. No todo lo que usted está viendo es bueno. Ahí salen también cosas terribles, hermanos amados, que hay que cuidarse. La doctrina no puede ser cambiada. Estamos viviendo apostasía. Y un discípulo tiene que ser fiel a lo que le enseña. Lo dijo Jesús. En la gran comisión, cuando iba a ascender, les dijo 3 cosas elementales. Vayan y prediquen, hagan discípulos y guarden lo que les he enseñado. Guárdenlo. ¿Por qué? Porque esa es la garantía para nosotros. Amén. De que vamos a la vida eterna. Si lo cambiamos, lo adulteramos, corremos peligro. Hay gente que está siendo discipulada de otra manera. Hay gente que está aprendiendo diferente, le están enseñando diferente. El discípulo tiene que ser fiel a las enseñanzas de su maestro. Amén. Amén. El discípulo tiene que ser fiel a la enseñanza de su maestro. Y todo lo que le digan, cualquiera, como se llame, cualquier ministerio que tenga, tiene que ser fiel a lo que ha sido enseñado. Gloria a Amén. Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Ahí hay otra cita. Y Juan 8:31. Juan 8:31. San Juan 8:31. San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Cuánto hemos creído en él? Amén. A los que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Queden claros. El discípulo es fiel a las enseñanzas que el Señor le ha dado. Amén. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso implica fidelidad a lo que se nos enseña, a lo que Él nos demanda. Si Él nos dice que tenemos que hacer algo, hermano, nosotros como seguidores de Cristo tenemos que hacer lo que el Maestro nos dice que hagamos. Amén. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas. Ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos cuando hagan lo que yo les ordeno en mi palabra. Gloria a En Dios. otra parte Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos amados, si no se cae en un vacío, se oye palabra y no se hace nada. No. El discípulo es el que oye y ve lo que hace su maestro y él también lo hace. Por eso es que necesitamos discípulos en la iglesia. Necesitamos discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo va a hacer lo que su maestro le está pidiendo. Va a hacer lo que el Señor le está pidiendo. Si Él le dice que hay que ir a predicar, hay que salir a predicar. Si Él le dice que hay que hacer discípulos, bueno, hay que ganarse una alma para Cristo y comenzarlo a traer a la iglesia, trabajar para el Señor, a su nombre. Gloria a Dios. Se dice que el Evangelio tiene aquí 120 años, ya va para más, creo. Y la primera misión que se entró aquí en Ecuador fue la Unión y Misionera. Vino con unos gringos y comenzaron a hacer obras aquí en Ecuador. Y han pasado 120 años y el Evangelio ha recorrido por todo Ecuador, hermanos amados. Dios tuvo que utilizar a alguien. Ese alguien entendió el mensaje y la petición de Dios. Cuando uno no lo entiende, no forma parte del plan de Dios. Cuando uno lo entiende, uno sabe lo que tiene que hacer y lo que le pide el Señor. Ahí es más fácil. Uno entiende la posición que tiene. Y una de las cosas más terribles en el día de hoy es que el miembro o el creyente
no entiende la posición que tiene, lo que le está pidiendo al Señor. El mundo se está corrompiendo, se está dañando, la gente se está matando, la droga está matando a los jóvenes. ¿Qué hago yo? ¿Qué soy aquí en este escenario? Cristo me llamó, ya me salvó. Sí, y ahora ¿qué me toca? Ir a predicar. Tengo que también salir. No solamente voy a recibir. Lléname, 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 lléname. ¿Para qué te llenas? ¿Para qué? ¿Para qué aprendes? ¿Para qué eres instruido? ¿Para qué eres formado? Tienes que salir, tienes que entregar, tienes que dar. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. No podemos quedarnos aquí en las cuatro paredes. Amén. Nosotros exhortamos a la iglesia hace 2 meses. Los aire libres no se hacían casi un año. ¿Y por qué no se hacían? Porque en un lugar de Guayaquil se comenzó a levantar una obra. Y el grupo de aire libre se metió a trabajar en esa obra. Y descuidaron los aire libres y pasó un año. Y yo reuní a 2, 3 hermanos y les dije, no estamos haciendo los aires libres. Y es necesario hacerlo porque eso forma parte del trabajo de esta iglesia. Si no, ¿qué hacen los domingos? ¿A qué se dedican? Y uno tiene que servirle al Señor. Si animaron unos, ¿sabe cuánto están saliendo? Están saliendo cerca de 30 personas al aire libre. Amén. Se van en el camión de Pilaquinga, suben los equipos y se van por el Guasmo. En una esquina hacen 2 aire libres, en otra esquina hacen 2. Y se ve bonito. 30 personas dan tratado. El uno predica, el otro dirige, da un testimonio, lee la palabra, canta alabanza. Eso. El trabajo también es afuera. Me están enseñando, capacitando, instruyendo, etc. Yo soy un discípulo. Entonces también hay que salir afuera. El trabajo de la iglesia es dentro y es fuera. Dentro recibo de gracia y salgo afuera y doy lo que por gracia he recibido. Amén. Amén. Porque afuera hay necesidad. El mundo se está hundiendo. La gente ríe por fuera, pero adentro lleva un dolor, lleva una angustia. Y Dios nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha escogido para que seamos sus discípulos, no solamente congregados. El congregado trae su Biblia, viene a la iglesia, se va a la casa, el otro día a la iglesia, que no está malo. Lo que pasa es que no ha entendido todavía bien su posición, porque es un discípulo. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Leamos otro pasaje más que está ahí escrito. Para servir. En servir está Juan 15. Capítulo 15, verso 15. Servir. Servir. 15, 15. Mientras busca. Acuérdense que el discipulado, ¿hasta qué cita tiene que ir a escoger? Les di como 40 citas. Sobre enfermos, sobre la sanidad, sobre milagros. Les di así. Cuando usted le vaya a leer ahí al pie del enfermo en la cama, esa es una cita, déle esa cita. Luego le dije, cuando usted vaya a orar, no grite porque lo van a botar. Ahí coja al enfermo y usted ore. No levante su voz mucho, porque en ese hospital es prohibido. Dicen que los enfermos están ahí, que tienen que tener paz, tranquilidad. Ellos fueron, se ganaron muchas almas, hermano, y era una alegría, un gozo verlo, de que el uno se había ganado 2, el otro se había ganado 3, otro se había ganado 1. Las mujeres se fueron a hablar a las mujeres, los varones a hablar a los varones. Hermano, fue un tiempo muy precioso. Pero yo les tuve que enseñar cómo se tiene que hacer. A veces uno dice aquí, el discipulado para servir, yo hago lo que puedo, yo hago lo que he visto. Y no es así. Uno tiene que hacer como lo debe de hacer. Y para eso uno tiene que ser discipulado, tiene que ser enseñado. No es que yo hago lo que puedo. No. Alguien me tiene que enseñar. Se hace. El discípulo se le enseña, se le instruye, se le forma, se le capacita. Yo no voy a hacer lo que puedo. O voy a hacer lo que otro hace. El otro lo puede estar haciendo mal y yo no lo voy a hacer mal. No. Es necesario hacer lo correcto. Y para eso yo tengo que ser enseñado, discipulado. Ese es el discipulado para servir. Como cuando aquí se hizo un culto. Uno ve y uno dice, así es el culto. Pero realmente el culto tiene un orden. El culto tiene un orden. El culto tiene un orden. Hay iglesias que enseñan que el culto es así. Tiene un orden.
Que si se hace un hombre libre, tiene un orden. ¿Cómo es eso? Discipulado para servir. Alguien tiene que enseñarme cómo se hace. Nos prepara, nos capacita. Y discipulado para ministerio y algo mayor. Si usted tiene que ir a un lugar, ¿qué tiene que hacer? Ya tiene otra posición. Uno sigue aprendiendo. El otro día escuchaba yo a un hombre de Dios y le escuchaba un mensaje que me revolucionó muchas cosas. Yo dije, Señor, a veces uno cree que uno se la sabe toda. Mentira. Siempre uno va a estar aprendiendo. Amén. Siempre uno va a estar aprendiendo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. La gente nueva que va llegando a la iglesia, si ve que es una iglesia que trabaja, es una iglesia que empuja, una iglesia que camina, una iglesia que hace muchas cosas, ese nuevo se va a activar al trabajo. Amén. Pero si llega un nuevo y ve a la gente vaga, no hace nada, igualito entra la misma rosca. Aleluya. No, hay que activarse, hay que trabajar, hay que servirle al Señor. Amén. Y estos días, hermano, hay que hacerlo con mucha, ¿qué palabra usa? Con mucha firmeza. Si Cristo viene y está en las puertas, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Aprovechar el tiempo. Y una forma de aprovechar el tiempo es predicando. Este año tenemos 8 campañas. 8 campañas. Ya cada fin de mes es una campaña. Cada fin de mes es una campaña. Y tenemos los cultos del 7 al 15 en cultos de acción de gracia. Las 8 células, un día de culto. Que las películas, un día de película. Que tiene que repartir tratados, que tiene que anunciar los aires libres. Si Cristo viene, entonces nosotros, como atalayas que somos también, como mensajeros que somos, hermanos, vamos a hablar. Vamos a dar lo que sea un tratado. Yo no sé si le conté aquí que había un hermanito en la entrada del terminal. Tenía un cartón grande y tratado. Y todo el que iba ahí llegando, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Yo lo vi y me dio alegría. No decía nada más, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Usted no cree que es una forma de predicar eso? Dios le bendiga, de servir al Señor. ¿Ya? Y toda la gente cogía el tratado. Hermano, nos queda poco tiempo. Y si hay algo que debemos hacer, es aprovechar ese tiempo y servirle al Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Leamos San Juan 15. Dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. Yo os elegí a vosotros. ¿Sí tienen esa parte? Que Jesús dice, no los elegí, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y dice, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dios. ¿Para qué nos llamó el Señor? Para que llevemos fruto. Cuando usted le sirve al Señor, es una forma de llevar fruto, ¿sí sabe? Cuando yo le sirvo al Señor, ¿sabe cómo yo empecé mi vida cristiana en esta parte de servir? La iglesia cuadrangular donde yo nací enseñaba muchísimo. Es una iglesia que enseña muchísimo. Tal vez de eso yo aprendí. Desde mi primer paso como creyente, yo aprendí y me di cuenta que la enseñanza es algo elemental en la iglesia. Amén. Es algo elemental, esto ayuda. Nadie nos va a engañar cuando nosotros somos enseñados la palabra. Amén. Cualquiera no puede venir a decirte cualquier tontería, porque tú conoces la palabra. Por eso Jesús les estaba a ellos diciendo que guarden, tenían que ser fieles. Porque si ellos no guardaban, iban a ser engañados.
Cuando uno guarda y es fiel a lo que le enseñan, entonces no me va a engañar fácilmente. Amén. No me va a engañar. Hermanos amados, pero yo empecé asistiendo a los aires libres con los hermanos mayores en la fe. Ahí me paraba y yo veía, todo veía cómo hacía. Después de eso ya participaba. Pero después me gustó salir con los hermanos que salían a los campos. A los campos, a visitar las iglesias, llevaban aire libre a los parques de Pedro Carbo, de Santa Lucía, de Laurel, de Daule, a esos pueblitos cerca, yo me iba con ellos. Aprendí todo eso. Amén. Luego de eso me integré con el grupo de los hermanos que iban a los hospitales. Qué alegría cuando yo le predicaba a alguien y se entregaba a Cristo. Me daba una alegría, un gozo. Amén. Porque me había ganado una alma para Cristo. Me sentía contento, hermanos amados. Después ya comencé a andar con los jóvenes, comencé a trabajar con los jóvenes, ya después comencé a ayudar a un pastor. O sea, mire todo eso. Y todo eso para mí era una forma, hermano, de alegría, de servirle al Señor, de trabajar para el Señor. Hay tantas formas que se puede servirle a Dios, de tantas maneras, hermanos amados, bendito sea Dios. Y es necesario entender que yo soy un discípulo, que yo todo lo que estoy aprendiendo, todo lo que estoy recibiendo de cualquiera de los ministerios, hermano, es una forma de capacitarme, instruirme, porque el Señor me va a llamar a la obra. A la obra. Yo voy a trabajar en la obra del Señor. Tal vez no tengo un ministerio, pero alguna forma de servicio o ministerio el Señor me va a dar. Amén. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Usted es un discípulo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿O solamente somos creyentes? Somos creyentes porque creemos en Cristo, pero somos discípulos. Somos atalayas porque somos pregoneros, mensajeros, tenemos un mensaje, embajadores, porque estamos aquí representando al reino de los cielos. Amén. Pero hermanos, sobre todo eso, somos discípulos. El Señor le dijo, vayan y hagan discípulos. Y de hacer discípulos es una orden. Y orden. No es que si pueden, si quieren, no. Y a todas las naciones. Es importantísimo el hacer discípulos. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el dar fruto es una forma de servir. Usted le sirve a Dios y usted va a dar fruto por ese servicio. Lo que usted recibe lo va a entregar. Amén. Hay otra cita y más.